con la liberación de Crespo y la crítica que te hicieron desde el mismo sector por la ley Nadine Retamal, ¿cuál es tu reacción frente a eso? Es meterse un autogol espantoso y además no ayudarle nada a la causa de Gustavo Gatica. ¿Qué lectura haces de tu derrota con Janet Jara en la elección? Este relato de que si la izquierda la conduce al socialismo democrático, al PC o al Frente Amplio, todo ese rollo, a la gente le importa una berenjena. El gobierno siempre siguió girando contra la imagen original y siempre se le siguió cobrando. Usted dijo esto y ahora hace esto otro. Usted viene de haber descalificado esto y mire, ahora hace lo mismo. Nunca logró generar como una nueva promesa. ¿Cómo visualizas una oposición de izquierda que vuelva a ser competitiva, que vuelva a ser atractiva, que vuelva a ser creíble? Yo lo primero que diría es que no debe ser una oposición como fue la oposición al presidente Piñera. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy con una tremenda invitada, Carolina Toá. Muchas gracias por acompañarme. Y la verdad es que quisiera partir con una pregunta directo al grano. Te tocó la difícil tarea de que las chilenas y chilenos tuvieran que volver a creer que la izquierda sí podía poner mano dura o sí podía tener una agenda de seguridad creíble. Te echaste al hombro esa titánica tarea después de que además muchos de los parlamentarios de tu sector habían votado en contra de muchos proyectos y además que el presidente de la República, mientras tú construías una agenda, aprobó los indultos a personas que habían sido tomadas detenidas. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, gracias por la invitación primero, Felipe. La verdad... Perdona por partir tan suave, pero es... Pero mira, la verdad es que yo cuando pienso el periodo en el Ministerio del Interior, es como recordar una montaña rusa, un túnel en el que entré por esos 2 años y medio, muy frenético, con una situación política muy compleja, porque a lo mejor tu mundo estaba celebrando, pero el mío estaba en un descalabro espantoso después del primer plebiscito, y con una situación de seguridad que cuando salimos de la pandemia nos dimos cuenta cómo había cambiado el país y cómo se había instalado en Chile una dinámica del delito que no conocíamos antes. Entonces era un país que estaba choqueado por eso y todos los días descubría nuevos elementos de esta nueva realidad. En ese periodo me tocó asumir a mí de ministra. Y efectivamente era un contexto complejo, pero creo que todos teníamos claro en el gobierno, en primer lugar, porque yo sin el apoyo del gobierno no podía hacer nada, que esto era una urgencia, que no se podía seguir prescindiendo de este tema, que había que desarrollar una agenda, y que para tener éxito con esa agenda había que cruzar un poco algunos puentes hacia el otro lado, digamos, hacia la oposición. Y yo creo que en el lado de la oposición había, con este tema desde hacía mucho tiempo, ya mucho involucramiento. Ciertamente había hartas ganas de cobrar cuentas, yo creo que eso se sintió todo el tiempo, porque cada vez que se ponía un tema en el debate, siempre estaba la idea de como de la tuya y 3 más, por decirlo así, ¿no? El gobierno decía, mira, voy a presentar este proyecto, entonces la oposición iba y decía, ah, no, pero en ese caso hagamos 20 cosas más. Bueno, yo creo que era complejo también eso, y mi sensación es haber estado en un tironeo en que había un oficialismo que estaba receloso de este tema, que tenía la impresión de que con el tiempo después no se iban a ver bien estas medidas que se estaban tomando o que se podían prestar para abusos, por una parte, y por otra parte, en el mundo de la derecha había una fuerza importante que estaba arriba de este buque de lo que se conoce como el populismo penal, ¿no? De hacer cosas estruendosas, de la cosa punitivista, de centrarse mucho en las condenas, por ejemplo, que son cosas que no son las que dan más resultado en este tipo de cosas. O sea, tú comprenderás, a la gente del crimen organizado le da lo mismo las condenas, lo mismo, o sea, no le importa lo más mínimo, las condenas le importan otras cosas. Entonces, este tironeo era bien complejo, pero yo creo que en esa complejidad hubo personas en todos los lugares, en todos los sectores, que trató de ayudar a que las cosas salieran, y creo que tuvimos además instituciones que hicieron una especie de switch. Por ejemplo, Carabineros y la PDI, que son 2 instituciones que históricamente siempre han tenido celo una de la otra, siempre han competido, siempre se han escondido la pelota, siempre se han echado la culpa. Logramos que se pusieran a colaborar. Carabineros y las Fuerzas Armadas, en los lugares donde hay despliegue, siempre el pelambre, Palau y Lao, el fuel no llegó, se demoran mucho, hacen como que vienen pero no vienen. Todas esas cosas que eran pan de cada día se logró poner a trabajar juntos o involucrar a gente que no estaba involucrada, como por ejemplo aduanas,
como por ejemplo toda la gente que está a cargo de los temas migratorios, ver la dimensión de seguridad de los temas migratorios. Entonces creo que hubo apoyo en muchas partes y no siempre son visibles esos apoyos porque las voces ruidosas se ven más. Y ahora que salió este tema con la liberación de Crespo y la crítica que te hicieron desde el mismo sector por la ley Naín Retamal, ¿cuál es tu reacción frente a eso? Bueno, muy ingrato el episodio, muy injusto, especialmente porque si uno lee bien esa condena, es porque hay una evaluación del juez de que aquí no hubo un delito, no porque haya una presunción de ningún tipo. La manera en que analiza los hechos le hacen llegar a la conclusión, desde mi punto de vista, errada, pero el juez es el juez y los jueces deciden de que esto no es delito, de que esto es el accionar que corresponde de un funcionario. Entonces, tirar encima este tema, que además fue una ley que el gobierno puso en su agenda, que el gobierno impulsó, que el gobierno le puso urgencia, que el presidente promulgó, es meterse un autogol espantoso y además no ayudarle nada a la causa de Gustavo Gatica. Porque si tú quieres ayudar, esto es un fallo preliminar, todavía queda mucho camino en esta causa. Si tú quieres ayudar a la causa de Gustavo Gatica, no tienes que decir que la culpa aquí es de la ley, porque la ley hay que aplicarla. Tienes que basarte en otros elementos, que hay muchos elementos en que basarse para insistir en que hay una culpabilidad de Crespo. Y además hay que explicar que la ley en ningún caso garantiza impunidad. O sea, la ley lo único que hace es invertir el orden de los procesos, nomás. Es decir, no demos de baja al carabinero de inmediato, investiguemos bien y en caso que lo encontremos culpable, recién ahí lo damos de baja. Pero o sea, no te cambia. En ningún caso te cambia el que tú tengas que tener impunidad en un caso de actuación errada. O sea, yo lo sé, porque yo era presidente de la Comisión de Seguridad. Esperíamos harto en esa ley, pero salió finalmente bastante potable. Es que efectivamente lo que hace esa ley, para que le expliquemos a la gente, lo que hace esa ley hace muchas cosas, ¿no? Son muchos temas, pero el que se discute siempre es que cuando un policía en un procedimiento se genera una situación discutible, por ejemplo hay un herido o hay un fallecido, hay que evaluar si eso fue un delito o fue una buena actuación policial. ¿Y qué es lo que dice la ley? Usted hasta que no pruebe que fue un delito va a suponer que fue una actuación policial. Así es. Es simplemente eso. Ahora, en estricto rigor, siempre tú presumes la inocencia. Claro. O sea, tampoco es que esto cambie tanto las cosas. O sea, siempre se supone que se presume la inocencia. Sí, lo que pasa ¿Por qué fue necesaria la ley? Porque había una práctica de partir imputando a un carabinero. Es como, era como si un médico que se le muere un paciente en la sala de operaciones saliera esposado de la sala de operaciones. Así es. Ahora, si hubo negligencia, si hubo una mala actuación, el médico se tiene que ir preso y el carabinero también. Pero tú partes pensando, este es un profesional, y si actúa de esta manera y ayuda a este resultado, démosle el beneficio de la duda hasta que no probemos lo contrario. Entonces, bueno, fue ingrato y políticamente hace un gran daño esto, porque es un estilo de hacer política que conocimos hace unos años atrás, cuando no había una alianza entre el mundo del Frente Amplio y el PC. Ellos se dedicaban a enrostrarle al socialismo democrático de maneras muy, digamos, estilo Funa, haciendo estas listas negras, todas estas cosas. Y aquí vimos de nuevo eso. Entonces, para nosotros fue muy chocante porque a veces imaginamos que quizá la idea es volver a eso cuando salgamos del gobierno. Y sería un retroceso lamentable para el progresismo y yo creo que para la política chilena también. ¿Cómo crees que debiera ser la oposición al gobierno de José Antonio Kast a futuro? Ahora que lo tenía más adelante, pero adelanto la pregunta. ¿Cómo visualizas una oposición de izquierda que vuelva a ser competitiva, que vuelva a ser atractiva, que vuelva a ser creíble? ¿Cómo te la imaginas? Yo lo primero que diría es que no debe ser una oposición como fue la oposición al presidente Piñera. Porque yo creo que con el presidente Piñera se instaló un estilo en que todo estaba sobregirado. Entonces cualquier error era un delito, cualquier abuso era genocidio. Entonces lo que empieza a pasar con eso es que se pierden todas las proporciones de las cosas. Y el lenguaje político pierde valor, porque si todo es el pecado máximo, entonces nada es el pecado máximo. Yo eso espero que no sea así. Sin embargo, Felipe, cada vez que me preguntan esto, digo, nosotros no sabemos cómo va a ser el gobierno de José Antonio Kast. No sabemos. Y tenemos buenas razones para temer que sea un gobierno muy pasado para la punta por la derecha. Un gobierno que vuelva al relato de que todo lo del Estado es malo,
que vuelva la idea de que la economía depende, que bajemos los impuestos y que dejemos tranquilos a los empresarios que hagan lo que quieran y así el país le va a ir bien, que haga retroceder las libertades que hemos conquistado en este tiempo, que haga retroceder las conquistas que hemos tenido las mujeres. Y si eso pasa, yo espero que seamos una oposición muy dura, muy firme. No sobregirada, sino que girada a lo que corresponde a ese tipo de retrocesos, que son retrocesos desde mi punto de vista graves. Entonces yo no me imagino una oposición blanda, salvo que tengamos un gobierno muy distinto a lo que hemos conocido como el pensamiento, el programa, la manera de mirar que José Antonio Kast ha ido mostrando a lo largo de su carrera. No sabemos, vamos a esperar a ver cómo se desenvuelve, porque a veces parece que va a ser un gobierno como muy amplio, a veces parece que no, entonces esperemos. ¿Y crees que esa oposición debiera estar unida en el sentido del socialismo democrático y el Frente Amplio? ¿El Frente Amplio te la imaginas unida o te imaginas más bien dos identidades independientes? Primero, me imagino algo que no es igual a lo que ha habido estos últimos años, pero sí me imagino una oposición articulada, porque si no está articulada, lo que va a generar es una disminución muy grande de su poder de incidir. O sea, tú para incidir en el Parlamento tienes que sumar, y si eres un grupito que eres un cuarto del Parlamento, un quinto, nadie te va a considerar mucho. Entonces yo creo que esa oposición se tiene que articular, pero yo no creo que lo que venga ahora sea una coalición así con todas las de la ley de toda la oposición, porque hay que ver si hay unidad de propósito, si están las mismas prioridades, si se entiende del mismo modo la forma de hacer oposición, cómo se mira hacia adelante también lo que pasó en estos años, ¿no? La evaluación, porque se perdió la elección. Entonces ahí hay que tener una conversación que tiene que ser a fondo y hay que darla de verdad, no poner la carreta delante de los bueyes, eso es muy importante. O sea, no se puede partir por decir, no, la unidad, o no, nos vamos a pelear, nos vamos a separar. No, nos vamos a tener que entender como sea, pero nos podemos entender de distintas maneras. Puede que haya dos conglomerados y se entiendan esos conglomerados, puede que haya un solo conglomerado. Hay distintas maneras de hacerlo y creo que esa pregunta hay que abrirla, porque la unidad vale y es buena cuando hay unidad de propósito, cuando hay claridad, cuando hay respeto mutuo. Y eso tenemos que ver si existe en suficiencia, por decirlo así. ¿Hay alguna posibilidad de que Carolina Toá esté disponible para seguir activa en ese mundo? O sea, yo voy a estar activa en política, pero no voy a estar en el Parlamento. No voy a estar porque gran parte del imaginario de la oposición sucede ahí, ¿no? Los proyectos de ley, los votos, y no soy parlamentaria, ni tengo planes de volver a hacerlo, pero voy a tener opinión, especialmente de las cosas que conozco más, que a esta altura son varias, y voy a tratar de incidir sobre todo en dos cosas. Una, en darle proyección a lo que se hizo en el tema de seguridad desde una perspectiva progresista. A mí me interesa que tengamos ahí un desarrollo de ideas, una convicción, que se desarrollen competencias en gente calificada. Y segundo, a la renovación del mundo del socialismo democrático, de la socialdemocracia, que hoy día en todo el mundo está en un momento muy complicado. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo ahí como hacer una renovación socialista. Ahora se requiere la renovación socialista 2. Y yo espero aportar a eso también. ¿Crees que la izquierda se desconectó un poco de la ciudadanía y se comprometió mucho en un mundo más identitario y en su minuto abandonó la agenda de seguridad, la agenda de empleo y se la regaló un poco a la derecha? A ver, yo cuando veo la agenda del gobierno del presidente Boric, no es para nada una agenda identitaria. Es una reforma de pensiones, hay un royalty, hay un salario mínimo, hay una ley de cuidados, hay la gratuidad de la salud pública, hay una agenda de seguridad insólita, o sea, insólita realmente. O sea, no, cuando uno ve hacer el balance de las cosas que cambiaron en estos años, institucionalmente, en las políticas públicas, en la operación. Entonces, yo no creo que la gestión para nada haya estado desconectada de las preocupaciones ciudadanas. Creo que el esfuerzo que se hizo económico por que el país se equilibrara y por generar condiciones hacia adelante positivas, cuyo fruto más estamos viendo, también fue enorme. Sin embargo, creo que está esa sensación y esa percepción porque el gobierno viene de una historia muy marcada por la trayectoria tan intensa y breve del Frente Amplio,
con su relato, con su estilo, sobre todo con su fuerza para poner en tela de juicio todo lo que... Su carácter performático. Exacto. Entonces, eso fue un traje que nunca se terminó de sacar el gobierno. Especialmente porque el gobierno, por razones comprensibles también, no quería romper ni perder, digamos, ese universo que había construido generacional tan potente. Entonces, aunque cambió su programa y su gestión, su estética, su narrativa, su estilo y su mensaje político no tuvo un cambio tan nítido. Y la gente no logró estas cosas como absorberlas como una nueva mirada. No, eso no caló. Entonces el gobierno siempre siguió girando contra la imagen original. Y siempre se le siguió cobrando. Usted dijo esto y ahora hace esto otro. Usted viene de haber descalificado esto y mire, ahora hace lo mismo. Nunca logró generar como una nueva promesa, un nuevo sueño de país. Por eso te encuentro tan, no sé si heroica es la palabra, pero generosa con el Frente Amplio, porque el Frente Amplio de toda esta generación, que fue muy exitosa en lo electoral, denostaron 30 años de la concertación con mucha fuerza, de los cuales tú tal vez eres de los rostros más emblemáticos, tu pareja es otro de los rostros más emblemáticos, al que le tengo mucho respeto, y cuando llegan al poder, resulta que tienen que recurrir a todo el elenco de personas denostados por 30 años, que además, si tú mirabas los números de la concertación, eran bastante buenos, súper buenos para ser objetivo, en términos de desarrollo económico, en términos de desarrollo social. Entonces, yo creo que era casi un imposible convencer a la ciudadanía de que este cambio de vuelta a carnero del presidente Boric, por mucho que yo te vi a ti, y me consta porque soy parlamentario, fui presidente de la Comisión de Seguridad, y te vi con muchas ganas trabajando por el tema de seguridad, y con mucha seriedad, además yo te encuentro muy capaz, y con mucha intensidad, eres matea, empujaste. Pero yo decía, mandaron a la más capa del equipo a hacerse cargo de la agenda, que es la más importante, por suerte, fuiste muy generosa, pero claramente, si te hubieran puesto, por ejemplo, a cargo, voy a decir una cosa, de la agenda tal vez de salud, probablemente le habría puesto la misma cabeza, inteligencia, y habría logrado, porque tal vez no era tan contracultural con la imagen inicial del gobierno que hicieran algo muy potente en salud. Pero en seguridad, que creo que le hiciste un tremendo aporte al país de esfuerzo, de leyes, de sacar cosas, pero era contrapelo. Y de hecho me llama la atención y me alegra que diga voy a seguir en esto, porque creo que la seguridad efectivamente es una agenda que hay que tomársela muy en serio. Yo las cosas que además quiero decir aquí en cámara, cuando me tocó ser presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, con Mario Marcel llegamos a un acuerdo con la Ley de Cumplimiento Tributario de destinar $300 millones para los niños, para que tuviéramos en las escuelas de Chile educación, deporte, música, cultura, talleres, cosa que cuando llegue el narco no nos puedan robar a nuestros niños. Esa ley, de hecho, se aprobó a fines de enero, ya está, es ley, y la va a tocar implementar al próximo gobierno, que es una ley preventiva en materia de seguridad y en materia de felicidad de los niños tremenda. Pero vuelvo un poco a esa pregunta de si no sientes que, claro, tú me dices, no, el gobierno del presidente Boric tuvo una agenda que no estaba desconectada de la realidad, pero la impronta que traía, incluso con el proceso constituyente al principio, porque acuérdate que el presidente Boric partió con un proceso constituyente que después del fracaso se genera un giro bien importante. Que la pregunta es cómo se proyecta en el tiempo. Sí, pero a ver, las cosas son como son. Nosotros fuimos llamados a aportar al gobierno en ese momento. Para mí tenía mucho sentido porque era un momento muy crítico. Segundo, yo creo que en el tango siempre se necesitan dos, y si el Frente Amplio terminó siendo una fuerza tan como, digamos, descalificadora de lo anterior, hay también ahí hay una falla política, ¿no? de la dirección concertacionista, que no dio espacios de renovación, que nunca aceptó que era necesario un recambio generacional oportuno, si las cosas se pagan. Entonces yo siempre he pensado que el Frente Amplio es también hijo, ¿no?, de ciertas dinámicas propias de la concertación. De hecho, la mitad de sus dirigentes son hijos directamente de dirigentes concertacionistas. Así es. Entonces yo tengo una crítica política muy grande, pero no soy partidaria de hacer política desde la recriminación eterna. O sea, encuentro que es una cosa que en Chile somos tan buenos para eso, hay un problema ya. ¿Quién es el culpable? Si en general los problemas son dinámicas bien estructurales, tienen muchos elementos. O sea, por algo una generación entera salió tan arrogante, por algo una generación entera salió tan poco agradecida de los pasos que había dado el país. O sea, eso no fue porque hay unos malos que organizaron aquí un plan para liquidar a esta gente de la concertación.
No, había un fenómeno bien amplio, bien profundo. Entonces yo no soy partidaria de seguir con esa cuenta para siempre en el sentido político. Entonces, Sí soy partidaria de hacerlo intelectualmente. O sea, creo que hay que hacer el análisis, hay que hacer la crítica, hay que decir, esta fue una apuesta que tuvo unos errores garrafales, se corrigen, y en el gobierno se corrigieron. O sea, yo me sentía más que reivindicada por la manera en que el gobierno se recogieron cañuelas, y por ejemplo en el tema de seguridad, que mucha gente me dice lo que me dices tú, qué sacrificio, qué espanto. Yo me sentía muy honrada de estar a la cabeza de ese tema que era tan importante en ese momento y de tener detrás un presidente que me dio espacio para hacer las cosas que se hicieron. Nunca lo sentí como un drama, como una cosa que me estaban castigando, al revés, lo sentí como un privilegio poder tener sobre los hombros esa responsabilidad. Pero bueno, las cosas tienen sus costos también, en fin, y hay que saber ponerlos en la ecuación por no andar llorando. y en ese sentido, ¿qué lectura haces de tu derrota con Janet Jara en la elección? Mira, hago varias lecturas. La primera es que yo suponía que después de esta experiencia de gobierno había quedado instalado que hacia adelante el progresismo tenía más posibilidades si era conducido desde la mirada de nuestro sector. Que la experiencia del gobierno había sido en eso bastante elocuente, ¿no? ¿Qué es lo que funciona, qué es lo que no? En segundo lugar, pensaba que en un sector en que este tema de la seguridad llegó tarde, el hecho de haber estado a la cabeza de esa gestión iba a ser una ventaja, iba a ser un valor. Pero me encontré, primero, que este relato de que si la izquierda la conduce al socialismo democrático, al PC o al Frente Amplio, todo ese rollo, a la gente le importa una berenjena. Nadie, o sea, no existe. No existe. En la política existen líderes, personas, pero si son parte de un grupo, otro grupo, da lo mismo. Primero, son nada, no existe. Un desierto total. Segundo, en el tema de la seguridad, a ver, el mundo que votó en la primaria era un mundo muy cercano al gobierno, votó poquita gente. Yo aspiraba a que votara más gente. Yo aposté a que votara más gente y no votó más gente. Y para esa gente el tema de la seguridad nunca es algo que realmente se han absorbido como algo propio, no es algo que le genere adhesión, que le genere entusiasmo. Entonces, ninguna de esas dos cosas funcionó electoralmente. Yo creo que además, y quizás lo más importante en realidad, en esta época lo que importa es en gran parte los atributos personales de los candidatos. Y yo no digo que yo no tenga atributos, no me voy a tirar al piso, pero los que tengo hoy día no tienen una gran valoración. Para empezar, ser una política con experiencia. Yo pensaba que la experiencia estaba reivindicada, pero no. La experiencia sí, pero la experiencia política no, qué espanto. Entonces, respecto de eso, Janet era una persona que tenía una trayectoria mucho más similar a la de una familia chilena media, gente que ha estado en el mundo del trabajo, que ha salido adelante, que no ha estado en este rol como de la clase dirigente, en el que yo he estado desde que, digamos, soy adulta. Entonces, eso tampoco fue un plus, eso fue una mochila más bien. Y yo creo, déjame mi interpretación también, yo creo que tú le pusiste tanto el hombro al gobierno, fuiste tan central en el gobierno, que de alguna manera representabas mucho la continuidad. Yo creo para muchos. Y creo que es una valentía, un atributo tuyo. Yo creo que Janet Jara se logró marketear como alguien un poco outsider. Y hoy día yo creo que le pasó un poco lo mismo a Evelyn Matei. Evelyn Matei, cuando era alcaldesa, creo que tenía muchos atributos y muy buenas encuestas. Y cuando la ciudadanía la empezó a ubicar, rodeada de Chile Vamos, rodeada de los mismos de siempre, empezó a decir, ella ya no es una outsider. No, pues una política. Y la metieron en el casillero de la política tradicional, siendo que cuando estaba alcaldesa de Providencia todos la amaban porque era la que corría por las calles. Entonces, y José Antonio logró mantenerse fuera de lo tradicional y representando un poco el cambio. Hoy día hay un castigo muy grande, creo yo, al que la gente asume que ya tiene el poder. O sea, yo creo que el mismo presidente Boris bajó tan rápido porque cuando ya tienes el poder, la gente dice, pero ya te lo di. ¿Y por qué no hay cambios tan rápido? La gente está en una inmediatez brutal. Entonces, creo en ese sentido, yo que lo vi de afuera tu elección, que pasó más allá de los atributos, que yo creo que ambas tienen buenos atributos, tú representabas un poco la continuidad del poder actual. ¿Ah? Y ella logró desmascarse bastante olímpicamente, creo yo. Sí, pues puede ser que este es el elemento. O sea, creo que hay un elemento ahí relevante.
Vamos a tu vida más personal. Perdona que me meta ahí. No, ya. Si tú quieres, No, salimos, esa pero... parte no está eh, en mi... sí, esto es un ambiente muy relajado, así que tranquila. Y si hay algo que te molesta... Eso es lo que hay que tener cuidado, los simplemente... ambientes relajados cuando uno mete la pata en la entrevista. Básicamente, quiero partir por algo que yo sé que es muy duro para ti, que es antiguo, que es la muerte de tu padre. ¿Ah? Y cómo yo respeto mucho tu carrera política, creo que has sido de esas personas que has sido muy consistente, seria, más allá que podemos tener diferencias, y hemos tenido diferencias. Yo fui diputado por Santiago, tú eres alcaldesa, me acuerdo que en su minuto tuvimos diferencias, pero ¿cómo marcó tu padre y el asesinato de él también el que tú te hayas dedicado a la política? En el fondo, el que digas, ¿sabéis qué? Yo, esta cuestión creo que es una misión, creo que es por Chile, que además te quiero confesar algo, yo soy de los que cree que Chile es un gran país, porque en términos generales, por muy desprestigiado que esté la política, creo que tenemos buenos políticos. Quiero decir algo bien contracultural y que tal vez no es muy popular, pero yo soy una persona que cree que en la izquierda y en la derecha hay muchas personas que han dedicado su vida a la política con buenas razones. No todos están de acuerdo entre ellos, pero con buenas razones. Y creo que quería preguntarte, porque tu historia, yo cada vez que entrevisto a alguien también me gusta prepararme un poco, y me imagino que ahí hay un dolor histórico muy fuerte, que también es un combustible que te ha dado mucha fuerza para seguir luchando y que no nos has dejado hacer nunca. Por supuesto. O sea, siempre nuestros padres son el combustible de todos, en realidad. Nosotros estamos hechos de eso y creo que en el caso mío, mi padre, por su historia, no solo por la forma en que murió, sino por el tipo de persona que fue vivo, Total. el tipo de político que fue también, la manera en que se desenvolvió en esos años tan complicados en Chile, eso a mí me marcó muy fuertemente y perder a tu padre tan joven. ¿Qué edad tenías tú? 8. Es una cosa que, bueno, no se te quita la piel jamás. Ahora, creo que he tenido una fortuna en esto, y es que a veces esas pérdidas cuando eres tan chico te generan un dolor tan grande, te marcan de tal manera que te ponen en una posición en la vida que después no te deja desarrollarte. O sea, estás con una herida que has pegado a esa herida todo el tiempo, tu sensación de que fuiste víctima de las circunstancias, a esa edad, imagínate, no eres más que víctima, si no tienes arte ni parte. Y tuve una madre que en medio de ese dolor y esa cosa devastación que fue cuando nos fuimos de Chile después de la muerte de mi papá, encontró una manera de sacarnos adelante, no sé, enamorándonos de la vida de nuevo, haciéndonos gozar con cosas, buscando a mi papá, no solo en el dolor, ¿no? Sino que, por ejemplo, cuando llegaba gente, nosotros estábamos en México exiliados, llegaba gente de paso a México que había conocido a mi papá, mamá nos juntaba con ellos para que nos hablaran de mi papá. Y nos hablaban no solo de la lucha, no, sino que anécdotas, chacotas, cosas divertidas de cuando era estudiante, de cuando era dirigente, de cuando trabajaba con Allende. Entonces tuvimos una suerte de ser sanados por mi mamá para vivir con esto y no olvidarlo nunca, pero no estar parados en la vida desde una herida solamente. ¿Tú crees que tu papá estaría orgulloso de ti? Yo creo que sí. Creo que a veces tendríamos discusiones. ¿Sí? Sí. ¿Te has imaginado? Sí, me he imaginado. Es que no sé cómo hubiera evolucionado mi papá, pero los políticos de esa época, los políticos de izquierda de esa época, por ejemplo, con el feminismo, no mucho. ¿No mucho? No. Entonces, bueno, no sé cómo hubiera crecido, pues, este señor, porque todo el mundo creció con los años. No sé cómo hubiera crecido, no sé cómo hubiera sido eso. Yo igual de chica, con, no sé, la adolescencia, la universidad, fui una chica muy rebelde, muy rebelde, muy complicada, muy desordenada, no sé, era la dictadura, yo me pasaba en cuestiones raras, me detenían todo el tiempo y nunca llamaba a mi mamá para avisarle dónde estaba, por ejemplo. Yo ahora lo pienso y digo que era una forma de tortura. Mamá nunca sabía dónde estaba y yo no. A mí me da lata avisarle, encontraba que ella era Laraca. Y ahora digo, Dios mío, qué espanto. ¿Cómo podía ser tan desconsiderada? Y la pobre señora llamando a todos lados, ya sabía algo la Carolina porque no se ha reportado. Y a veces, claro, estaba detenida, pero a veces estaba donde unos amigos. No necesariamente siempre que me demoraba era por una causa luchadora. No, entonces yo probablemente hubiera tenido mis roces en esos años. Pero
mi papá me quería mucho y yo estoy segura que me querría mucho si estuviera aquí. Yo te quiero dar un análisis mío de tu personalidad, siendo yo un senador, viéndote como ministra, que te lo digo porque creo que son puras cosas buenas, pero obviamente hay algunas cosas que te quiero decir cómo se ven. Primero, creo que eres muy matea, así muy bien la pega. Y el único flanco que creo que tienes que te hace tener un poquito de debilidad en el mundo político, pero que lo entiendo y es parte de esa inteligencia que tienes, es que eres demasiado buena para argumentar intelectualmente los temas hasta el final. O sea, si tú estás en una discusión, Carolina Toá, eres incapaz de decir, ¿sabes qué? Esta discusión teórica, intelectual me da lo mismo, voy a irme por el plano emocional y por lo tanto voy a agarrar la discusión intelectual, la voy a dejar a un lado y voy a hacerme amigo de este compadre o comadre porque me da lo mismo la parte intelectual un rato. O sea, yo te observé y se lo dije a varios colegas tuyos, gente, la Carolina es demasiado inteligente, pero no le gusta, cuando ella, como esta matea, la pelea intelectual la va a dar hasta el final. Y en política, tú sabes, a veces es de cariño, es de regalar, es de perder. Y tu mateísmo creo que a veces te juega en contra. No sé si estoy diciendo algo. El podcast se transformó en una terapia. No, lo sé. Te lo quería decir con cariño. Bienvenido. Te lo quería decir con cariño nomás, pero es lo que veo. Que No, en es parte un verdad, piropo, es en parte verdad. un piropo, en parte una honestidad, no es de mala onda, simplemente. No, es que no es además algo malo, pero efectivamente es un problema. Sí. Porque a veces uno tiene que encontrar el acuerdo por otro lado. A veces tú estás en desacuerdo, objetivamente. O sea, tú piensas A, yo pienso B. Claro. Y no estamos de acuerdo. Y no es que hay un C donde nos vamos a encontrar, no. Okay. Sino que por el lado te decir una broma y tú al final me decís, ya, bueno, ya. Exactamente. No importa, ya, ¿qué importa si ve? Ya, no importa. Y esa parte a mí no se me da tan fácil, porque estoy ahí agarrada a mi argumento y me molesto mucho porque en la discusión política no siempre el rigor es lo que está presente. Se dicen muchos carriles, unas cosas tremendas. Y me cuesta a mí soltar, de verdad. Para la próxima lo tendremos muy presente. No, está bien. Para la próxima. Además hay equipo, tenía buenos equipos y ahí todos se complementaban. Pero... Oye, yo quiero hablar de un tema, no sé si es posible, hay que introducir un tema. Todo lo que usted quiera, me encanta. Es un tema porque el otro día me llegó encontré una publicación de este mismo podcast, que no sé con quién estabas, pero estabas hablando tú solo sobre el tema migratorio. Y yo quiero decir algo. Todo lo que usted quiera, las cámaras son suyas. En este fragmento, Felipe estaba diciendo que la idea de que toda la gente irregular debe ser expulsada, a él le parece que es algo que hay que discutir. Porque mucha gente que está irregular en Chile no está irregular porque no quiso entrar por la puerta ancha, sino porque le cerramos con candado la puerta ancha. Así es. Porque se terminaron las visas para llegar legalmente a Chile en el peor momento de la crisis venezolana. Se cerraron las fronteras en la época de la pandemia y la gente estaba desesperada dando vueltas por Latinoamérica buscando un destino para su familia. Entonces entró a la mala un poco porque no le quedaba otra. Sinceramente. Entonces Felipe decía, yo estoy citándolo, cite todo lo que quiera. Entonces decían, estas personas tratarlos a todos como delincuentes no me parece correcto. Y además me parece irrealizable que van a expulsar estos más de 300.000 personas que entraron en esta condición. Bueno, primero yo comparto totalmente ese juicio, totalmente. O sea, la gente no arranca a su país por fresca y no se salta las reglas por delincuentes. En general lo hace porque a través de las reglas no le damos espacio para entrar. Está buscando una solución para su vida, porque en su país ya no puede vivir, no tiene que comer, no puede trabajar, o está siendo perseguida, en fin, situaciones distintas que se combinan para tomar una decisión tan osada de pararte en la mitad de la cordillera, porque la mayoría de la gente que cruza no son unos delincuentes con camionetas, son unas personas, trabajadores que vienen exhaustos caminando desde Venezuela, buscando dónde hacer su familia, dónde armar sus vidas. Entonces, ya están en Chile, son más de 300.000 personas, y a mí me preocupa una cosa. Me preocupa y no me deja dormir. Hay un presidente electo que ha prometido que va a expulsar a todas estas personas, que no sabemos cómo lo va a hacer porque prácticamente no hay cómo, digamos, hoy día Venezuela no hay cómo, pero no importa, tiene ese compromiso que además tenía esta cuenta regresiva, yo no sé, ya hace rato que no la menciona, pero quedan 90 días, quedan no sé cuántos días. Y en este gobierno hicimos un proceso de empadronamiento cuyo objetivo era llamar a las personas que están irregulares en Chile, pero que quieren acercarse al Estado, decir yo estoy aquí y no quieren estar escondidos. Nunca les prometimos que los íbamos a regularizar, nunca. Pero sí los llamamos a acercarse y a decir aquí estoy yo. Y más de 180.000 personas lo hicieron. Esas personas hoy día
Si el gobierno nuevo entra con el afán de expulsar, no tiene que ir a buscar a nadie, las tiene ahí, las 180.000 con su dirección, su número de documento, todas empadronadas. Entonces yo creo que el gobierno actual tiene el deber de regularizar esas 180.000 personas antes que llegue el próximo presidente. Porque si no va a entregar estas personas que se acercaron de buena fe con la idea de tomar contacto con el Estado y de dejar de estar escondidas, va a entregar en bandeja para que sean los primeros que son expulsados. ¿Qué es lo que pasa cuando un gobierno dice voy a expulsar a todos y todos son igual de malos? A los que más expulsa es a los inocentes. Totalmente. Porque son los más fáciles de pillar. Pero los gallos malos no los pillan nunca. Eso, son expertos, se esconden, tienen documentos falsos. Pero si ninguno de los malos se fue a empadronar. Exacto, ningún malo se fue a empadronar. O a lo mejor se fue alguno a empadronar. Puede ser. No, o sea, si comete un delito lo meteremos preso. Si el delincuente lo mejor que puede hacer es estar de fantasma. Piola, obviamente. Entonces, yo creo que aquí no solo el llamado a decir que el próximo gobierno no cumpla con este compromiso de expulsarlo a todos, que además es incumplible, estoy de acuerdo, pero mientras más incumplible, más se van a focalizar en los inocentes. Precisamente porque es incumplible lo más fácil, es lo más simple. Pero al mismo tiempo, al gobierno actual, que en sus facultades y de acuerdo a la ley, a través de un decreto puede regularizar a esas 180.000 personas. Y yo creo que es algo que les debemos, porque ellos de buena fe se acercaron al Estado de Chile. Y lo mínimo que les debemos es reconocerle ese gesto que tuvieron y no exponerlos a... Yo no quiero ver en Chile las imágenes que estoy viendo estos días en Estados Unidos. No quiero ver esas imágenes de gente inocente, de niños arrancando por las calles que los persiguen para expulsarlo. Y por eso tampoco quiero... Segundo tema que quiero poner, porque me salió otro fragmento hoy día, que estaba aquí, creo que era Varela. Sí. Ya, que dijo que la proporcionalidad no, porque el Estado tiene que ser, ¿cómo era? Arrollador. El Estado tiene que tener fuerza superior, estoy de acuerdo, pero la proporcionalidad importa. Porque ahí, en Minneapolis, estamos viendo qué pasa cuando no hay proporcionalidad. Una persona que probablemente incumplió una orden de un funcionario, le puedes disparar de la misma manera que si te está apuntando con un arma. Tiene que haber una proporcionalidad. Siempre el Estado tiene que ser superior, pero no simétrico, pero sí proporcional. Tiene que haber una correspondencia. No toda la fuerza se debe aplicar siempre. Eso es lo que yo creo que la palabra proporcional a veces da la imagen de que son simétricos. Es que y tú tienes razón de que no tiene que ser simétrico. No, proporcional no es simétrico. Y ahí se soluciona en el fondo. Proporcional es que guarda relación. Exactamente. Pero, y de hecho, la ley está de la... O sea, podemos decir lo siguiente para que la gente lo entienda. Puede ser que el Estado siempre tenga el doble que el otro. Y por lo tanto, cuando sube al de a 4, el otro tiene 8. Y siempre, pero en el fondo no es que sea 1.001. No es el mismo que el doble de una metralleta. Exactamente. O sea, el Estado siempre tiene que estar por encima, evidentemente. Claro. Aquí no es de igual a igual. Y por eso tiene el monopolio de la fuerza. Por supuesto. Esa es la razón por la que tiene que estar por encima. Ahora, frente a tu punto anterior, que me parece muy relevante, yo no solamente reafirmo, sino que además tuve aquí a Arturo Esquella. Lo invité antes de la elección de que ganara José Antonio la segunda vuelta, y le planteé lo mismo. Le dije, mira, bueno, hoy día hay una pequeña ventana de que pueda cumplir más o menos su promesa si es que se van la dictadura de Venezuela, cosa que no ha ocurrido. Si se iba y entraba María Corina Machado, te creo que uno le diga, oiga, ¿sabe qué? Ya hoy día no hay dictadura, por favor, váyanse más. Oye, no hay dictadura, pero por un buen rato va a seguir habiendo una situación económica imposible. Yo lo sé, pero por último, si es que tuviésemos en Venezuela a una María Corina Machado, uno tiene más facilidades de que se vayan. Con estos tipos actuales es imposible, y por lo tanto yo reafirmo lo que dije. Yo creo que la gran mayoría, me atrevo a decir, no sé si el 99%, el 98%, pero son personas que escaparon de una dictadura brutal, donde además el derecho internacional no ha sido capaz de devolver la democracia, donde además muchos entraron ilegales, tal como lo expliqué, porque se acabaron las visas de turista, que antiguamente sabíamos quiénes entraban, y por lo tanto es completamente irreal que los podamos expulsar a todos, sobre todo en la situación que está actualmente en Venezuela. Y creo que el empadronamiento que hicieron ustedes es muy positivo porque permite implementar un sistema que yo creo que es el correcto, que es decir, mire, ¿sabe qué? Ustedes, los 180.000 o los que se empadronaron, que no han cometido ninguna falta, están con luz amarilla. Están con tarjeta amarilla, ¿ok? Tarjeta amarilla y yo los voy a estar vigilando como Estado de Chile. Pero si es que después de 4 años se me portan todos bien, no se pasan a lo roja, por supuesto que bienvenido. Y lo regularizo, pero en serio. O sea, lo regularizo hoy día para un tránsito donde se van ganando la confianza de los chilenos. Y eso es lo natural que hay que hacer. Sí. Y además creo que no perjudica a nadie.
Entonces, en fin, yo en esta parte tengo profundas discrepancias con muchos de mi sector. Porque casi todos los candidatos presidenciales buscando los votos decían los vamos a pulsar a todos. Casi todos. Porque era lo más rentable, lo más popular, pero para mí, lo más populista. Y ese es el problema que tenemos, que uno se comporta de una manera en campaña y después cuando ganan cambian de opinión, como ya lo hablamos que ocurre. Entonces, solidarizo con lo que dices y realmente creo que además llegó la hora también de que todos los que votan en campaña, y esto es un llamado a quienes no nos escuchan, cultivemos el pensamiento crítico, no crean todo lo que les dicen en campaña. Porque es que es verdad, po. Cultivemos un poquito de pensamiento crítico, si es que esto parece un juego a veces. Entonces, yo, por eso, tal vez Evópolis no nos debe vivir con los votos, pero por lo menos tratamos de ser honestos siempre en lo que creemos que podemos hacer. Porque si no, al final la confianza se destruye. Pues yo prometo, claro, es un juego de una vez nomás. Tú puedes hacer creer a la gente que eres Superman y que puedes hacer cosas que después no te resultan. Y yo creo que en el tema migratorio, es de los temas donde yo tenía más diferencia cuando veía lo que hablaban los debates presidenciales y lo que prometían. Yo sinceramente decía aquí, no sé cómo la gente no dice esta cuestión es simplemente vender humo. Es que, porque claro, hay como olas, burbujas que se van armando. Exactamente. Y como nadie quiere pagar el costo porque de ir y romper la burbuja y decir cosas que son verdades del porte de una catedral, como es imposible, como no es justo, como es inhumano. Bueno, entonces sigue creciendo la burbuja. Tal cual. Pero lo bueno que pasa ahora, Felipe, es que tenemos la burbuja rota en otras latitudes y vemos lo que pasa cuando tú te dejas llevar por eso y vemos lo que pasa hoy en Estados Unidos. Que ahí es un lugar donde se armó este discurso y creció y ya, y démosle con todo y vamos, y son todos delincuentes. Mira, ¿dónde termina eso? O sea, la polarización que hay, la violencia que hay, la deshumanización. ¿Qué es eso? O sea, perseguir de la misma manera y poniendo la imagen de los delincuentes del Tren de Aragua a señoras que trabajan en jardines infantiles y son profesoras. Y las persiguen de la misma manera. ¿No? Los mismos tipos, llegan con los mismos trajes, con sus cuestiones. O sea, yo no quiero eso en Chile. Y creo que es como traicionar nuestra idiosincrasia. Nosotros no somos así. No somos así, no nos volvamos eso. Además que se nos olvida que el mismo Venezuela en su minuto cuando había dictadura en Chile recibieron a varios afuera. Por supuesto. Entonces, por supuesto. Querida Carolina Toá, muchas gracias. La verdad que lo he pasado muy bien también. Perdona por las preguntas más personales, pero es parte también de los privilegios que tenemos cuando un político entrevista a otro político. Entonces, nos damos esas licencias que tal vez los periodistas no se pueden dar. Así que muchas gracias. No, muchas gracias. Nos veremos nuevamente en un futuro Felipe Podcast. Gracias.